psicología en Latinoamérica. La historia de la psicología en América Latina comienza con la fundación de las primeras universidades. Los primeros contenidos y temas psicológicos se desarrollaban en las cátedras de ética. En México, en 1556, Fray Alonso de la Veracruz escribe Physica Speculatio, que marcaría los remotos inicios de la psicología en ese país. Tiempo después, el naturalismo, núcleo de la filosofía de Aristóteles, fue cultivado en América Latina. En finales del siglo XVIII, el racionalismo de René Descartes, el empirismo de John Locke, el sensualismo de Esteban Bonnot de Cadillac y el materialismo de Julian de la Mettrie ingresan con relativa fuerza a América Latina. Siglos más tarde se inicia el positivismo, que fue desarrollado ampliamente de la mano del conductismo en todo el continente americano. La psicología de entonces se hallaba dividida en dos vertientes, la psicología filosófica o espiritual y la psicología experimental. Ambas líneas fueron notablemente desarrolladas en Argentina, Brasil, Chile y Perú. Es un hecho histórico evidente que la psicología latinoamericana no hubiera cobrado la forma que adoptó sin el aporte de psicólogos foráneos que por diversos motivos se instalaron en nuestro continente, o de psicólogos que tuvieron la oportunidad de formarse en el extranjero con los grandes íconos de la psicología y aplicar sus conocimientos una vez que retornaron a América Latina. La psicología científica comienza en Latinoamérica en el año 1898, en el cual Horacio Piñero funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Piñero no fue un psicólogo, sino un fisiólogo, profesor de la Facultad de Medicina. En el año 1908, en compañía de José Ingenieros y otros psicólogos argentinos, fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires. El primer jefe del laboratorio de psicología experimental, fundado por Piñero en la Universidad de Buenos Aires, fue Eugenio Marín, en el año 1901. Lo sucedió Enrique Mouchet, quien organizó el Instituto de Psicología y fundó la primera revista de psicología de América Latina, llamada Anales del Instituto de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el año 1935. En la década de 1920 y 1930, la psicología comenzó también en otros países de América Latina. En Chile, uno de los primeros pioneros fue Enrique Molina. En el Brasil encontramos la influencia de Václav Radecki, un psicólogo polaco que llegó a Río de Janeiro en 1923. Desarrolló el estudio de la psicología general y de la psicología experimental y fundó el primer laboratorio en el país. El primer pionero de la psicología en el Perú fue Walter Blumenfeld, un psicólogo alemán que llegó a Lima en 1934 y organizó el Instituto de Psicología Experimental y Psicotecnia de la Universidad de San Marcos. Sus trabajos sobre psicología experimental, psicología del aprendizaje, educacional, aplicada, entre otros, tuvieron gran influencia en el desarrollo de la psicología peruana. En México se estableció el primer hospital mental del continente americano en el año 1567. Se trataba del Hospital de San Hipólito, fundado por Bernardino Álvarez en la Ciudad de México. Uno de los principales pioneros de la psicología en México fue Ezequiel A. Chávez, quien enseñó psicología educacional y experimental, tradujo a Titchener al español y tuvo una influencia decisiva en los comienzos de la psicología en el país. En Colombia, la psicología comenzó relacionada con la medicina y en grado menor con la educación. La primera figura de importancia fue Mercedes Rodrigo, psicóloga española invitada a Colombia con el fin de organizar una sección de psicotecnia en la Universidad Nacional. Un hecho de gran importancia fue la fundación de la Sociedad Interamericana de Psicología en el año de 1951. Obra de Warner Wolf y un grupo de psicólogos latinoamericanos que deseaba aumentar el intercambio de profesores, estudiantes, literatura especializada, material didáctico y trabajos científicos. Probablemente el psicólogo latinoamericano que alcanzó más renombre en todo el mundo en esa época fue Emilio Mira y López, nacido en Cuba. Sus principales áreas de interés fueron psicología clínica, psicología experimental, selección y orientación profesional y psicología criminológica.
En Latinoamérica, la década de los 80 trajo una esperanza democrática y junto con ella la conciencia de sus verdaderas limitaciones económicas y políticas. Las sociedades científicas y profesionales inter y latinoamericanas se hicieron más autónomas y orientadas al continente. El estudio psicológico de la identidad nacional adquirió nueva fuerza, es decir, el estudio de la identidad desde el contexto de nuestra historia y cultura, buscando una aproximación global que facilitara una comprensión latinoamericana de los fenómenos. Asimismo, en esa época se observó interés por la realidad económica, política y social, dejando de ser una virtud de unos cuantos para convertirse en una necesidad más general. Un claro ejemplo de esta situación fue el 15º Congreso Interno de la Asociación Psicoanalítica Argentina, en 1986, el cual fue denominado el malestar de nuestra cultura, y trató, entre otros, los problemas de la violencia, el deterioro social y la ideología. En psicología, los latinoamericanos debemos rescatar a nuestros primeros pensadores y hacer de nuevo una psicología abierta, humanista, creativa y multilateral, acorde no solo con la época y lugar en que vivimos, sino con las demandas universales de un mundo más sano, seguro y fraterno. Los latinoamericanos tenemos que saber qué queremos hacer y para qué queremos hacerlo antes de polemizar. Después, comprender que necesitamos un enfoque integrador que, como teoría, dé cabida a los aportes anteriores y permita aceptar que nadie puede abarcar toda la psicología, y mucho menos desde posiciones parcializadas. El objeto no es una suma o yuxtaposición de conciencia, cuerpo, conducta y psiquismo inconsciente, sino una integridad que supera o intenta superar cualquiera de los clásicos dualismos propios de la psicología.